abandonar lo más importante, que es las obligaciones de servicio público. En las últimas décadas no se ha invertido nada en cercanías, no solo no se ha invertido, sino que no se ha mantenido las cercanías. Y eso implica de que difícilmente podemos decirle al ciudadano que deje su coche en casa si no tenemos una alternativa de transporte público fiable, y cada día estamos peor. Y podemos hablar también de las mercancías. Las mercancías, el ferrocarril solo transporta el 6% del PIB de mercancías. Los puertos todavía están interconectados y por eso, ¿por dónde empezar? Yo acabo con mi propuesta a los expertos. Algo dice la Comisión de Expertos del Ministerio de Energía, pero poco, y es que debemos dar la vuelta como un calcetín a la política de transportes desarrollada en las últimas décadas, donde realmente, y la piedra angular es la planificación y la regulación. Planificación y regulación para una política que de alguna manera es basada en, como piedra angular, en la transición energética. Yo creo que es uno de los puntos más importantes para empezar. No sé qué opina la mesa, pero esta es mi propuesta. Gracias. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, yo no soy ninguna experta, soy simplemente aficionada, pero sobre todo me gustaría preguntarle a Agustín Aragón o a José Donoso sobre los planes de directores de toda esta revolución energética que hay en marcha. El tema es sumamente interesante, la charla ya lo ha demostrado, pero sobre todo tenemos que ver a quién va a beneficiar todo esto en primer lugar. Porque yo creo que no está demasiado establecido por ahora el tema del autoabastecimiento y cómo se va a regular todo eso en pequeñas fracciones, digamos, porque hoy en día los planes que existen son de construcción de macrocentrales solares que, lógicamente, solamente van a beneficiar a los grandes terratenientes. Y yo creo que, como socialistas, deberíamos también tener una planificación política al respecto, puesto que este tipo de planes van a beneficiar a las personas que tienen enormes fincas que simplemente por dejar su territorio en alquiler van a recibir unas enormes cifras económicas como contraprestación. Y las personas que tienen, digamos, posibilidades de hacer instalaciones para autoabastecimiento simplemente no van a tener subvenciones, o por lo menos hasta ahora no existen. Y quería bueno, que me contaran un poco sobre esos planes que podríamos tener a ese respecto. Muy bien, la última pregunta aquí. Sí, hola. Soy Luis Crespo. Quería, bueno, en primer lugar, comentar que efectivamente, tal como ha comentado Cristina, se ve muy poco interés en energía, en el Ministerio, en poder avanzar hacia una auténtica transición energética. Y yo, la verdad es que al PSOE lo que sí le querría pedir sería una gran ambición y, sobre todo, un reconocimiento de las alternativas que hoy en día existen, porque lo que me parece un poco, digamos, triste es pensar que se van a poder instalar energías renovables, que la principal ley del sector eléctrico es que hay que suministrar exactamente al mismo tiempo que la demanda lo pide la energía que se necesita, y pensar que simplemente el respaldo de los ciclos combinados es lo que nos va a ayudar. Me parece que hoy en día hay alternativas que afortunadamente están entrando en precio. Os quiero recordar, por ejemplo, el concurso que ha habido en Dubái, en el que, sabiendo que hay mucha fotovoltaica por el día, se ha dicho quién me abastece por la noche, y se ha comparado el precio de la termosolar con el precio del ciclo combinado, y ha ganado la termosolar a ciclo combinado. Dentro de unas semanas vais a ver en Midel, en Marruecos, cómo el tándem imbatible termosolar con fotovoltaica es capaz de dar un precio al sistema entero absolutamente imbatible comparado con cualquier mantenimiento de combustibles fósiles en estos momentos. Entonces, Cristina ha dicho que había 11 estudios encima de la mesa, que Hugo los está analizando. Hugo, lo siento, pero tendrás dentro de 4 semanas otro más en el que te vamos a presentar un informe en el cual vamos a meter un poco de gestionabilidad al sistema eléctrico español con termosolar, y aprovechando, y vamos a demostrar que en España, lo que también se ha comentado en la mesa, el trinomio, no el binomio, pero agua, viento y sol,
con la complementariedad tan increíble que existe entre los tres, son capaces hora a hora de poder demostrar que con un poco de gestionabilidad en las renovables hace falta mucho menos respaldo del que en realidad está todo el mundo diciendo. Entonces, en ese sentido, simplemente anticiparlo y esperar que, teniendo que el PSOE, de alguna forma, como decía Rafa Simancas, de que vais a estar muy atentos a todos los escenarios que estén pasando, pues deciros que la bajada de costes de una energía gestionable que aprovecha el sol, como es la termosolar, que además genera un montón de empleo en el país donde se implanta, pues es algo que de alguna forma merece la pena tener en cuenta. Gracias. Gracias. Voy a tomarme la libertad de hacer el reparto de las preguntas. Hay las dos iniciales, la del alcalde de La Granja y la de Luis Suárez, por dónde empezar, cada uno por lo suyo. Uno dice por el medio rural, el otro dice por el transporte. Me imagino que cada quien, lógicamente, barrerá para su casa. Agustín había hecho una especie de entrada en el por dónde empezar en materia de intervención sectores. Quizá al margen de que en la mesa siguiente hay un tema específico de energía, mundo rural, pero en todo caso, Agustín, casi más por la vía del transporte, y al alcalde le darán respuesta probablemente en la mesa siguiente. Pues, Dale al... vamos a ver. El transporte. Yo hablaba de un plan director con planes de acción y sus prioridades. El sector de transporte, en una transparencia que hay un pequeño error, es el que consume el 41,7% del consumo de energía final. Produce el 28% de las emisiones de efecto invernadero, es el más contaminante. Y, sin embargo, solo está electrificado en 1,6%. Es lógico que el plan de acción respecto al transporte debe tener una prioridad, y esa prioridad tiene que estar enganchada también en las disponibilidades tecnológicas, lógicamente, ¿no? De manera que yo eso lo veo claro, ¿no? Pero ese por dónde empezar es una vez que tengamos de verdad una visión global y una hoja de ruta para ahí, porque si no, no podemos seguir pensando que el vehículo eléctrico pasado mañana vamos a tener millones y, por otro lado, como locos, correr porque dice que no hay infraestructura para enchufar. Y hay enchufes en todas partes, incluidos los garajes y los cuartos de baño. Por eso te digo que para mí es muy importante enmarcarlo dentro de una hoja de ruta racional. Gracias, Agustín. La pregunta de a quién va a venir. Bueno, hay emplazamientos sucesivos al PSOE. Yo tomo nota de la parte de los emplazamientos al PSOE y, en todo caso, a las respuestas concretas, a las materias concretas, pues las cedo a los compañeros y a la compañera de mesa. ¿A quién va a beneficiar y concretamente, la incógnita respecto a cómo se va a diseñar el futuro del autoabastecimiento o el autoconsumo? José Donoso. Bueno, yo creo que, en mi intervención lo he dicho, creo que sería un error, que no sea lo óptimo, si simplemente lo que estamos es cambiando de forma de producir y no cambiamos el modelo. Si simplemente seguimos con la misma estructura del sector eléctrico sin cambiar, solo que limpio, pero sin cambiar el modelo, estaríamos cometiendo un error. Pero también quiero ser claro, no es solo el objetivo de París, es muy ambicioso. El objetivo de descarbonización es muy ambicioso. Necesitaremos las dos cosas. Necesitamos los grandes proyectos y necesitamos los pequeños. Y además se retroalimentan. El tamaño de los grandes proyectos permite economías de escala que luego repercuten en los precios más bajos para quien va a hacer pequeños proyectos. Desde luego, defiendo, y desde nuestra asociación, cuando en estas subastas tampoco adecuadas como a nosotros nos hubieran gustado, una de nuestras reclamaciones es que queríamos que una parte, un 20% de toda la potencia que se subastara, fuera para proyectos inferiores a 10 megavatios, para intentar defender. Creemos que en el pasado una de las riquezas de nuestro sector es esa biodiversidad de grandes agentes, pequeños agentes, muy pequeños agentes y ciudadanos, y que eso hay que mantenerlo. Y que además
no solo por razones sociales, sino también por razones económicas, porque una concentración, como estamos viendo que uno de los resultados, digamos, negativos de la aplicación de la fórmula de subasta a nivel internacional es que está produciendo una concentración de los beneficiarios de las subastas, que a lo mejor no son los mismos que del pasado, pero no deja de ser una concentración. Y siempre es bueno, a medio y largo plazo, que haya una diversidad de agentes que compitan en todo mercado, como explicaría mejor que yo Natalia. Entonces, ahí estamos de acuerdo en que haya esto. Pero repito, eso no quiere decir que en la transición energética se pueda hacer solo con pequeños proyectos. No es así. Necesitamos todo. Y luego el autoconsumo, que es otro caso aparte de los pequeños proyectos de autoproducción o de producción con el autoconsumo. El autoconsumo, entendemos un error histórico, el error lo que se está haciendo con la regulación en España, es una regulación hecha para poner barreras al autoconsumo, no solo desde el punto de vista económico, sino administrativo. Creemos que hay que cambiarlo, que esta regulación de autoconsumo tiene que ser de sentido común, que es simplemente una regulación de libre mercado. Es decir, que no se pongan barreras al autoconsumo, que no haya el conocido comúnmente como impuesto al sol, pero sobre todo que haya unas tramitaciones administrativas claras y racionales, que son realmente la mayor barrera que en este momento están encontrando nuestros proyectos. De todas formas, en el tema del autoconsumo, he de decir que se está avanzando y se está avanzando muy rápido. La sociedad lo está comprendiendo y hemos pasado en 2 años de estar un poco estabilizados en el entorno de 50 megavatios al año de autoconsumo. El año pasado se pasó a alrededor de 130 megavatios. Un salto ya importante del que, por cierto, 1/3 de aproximadamente de esos 130 megavatios fueron el sector agrario y agroalimentario, relacionado con el sector agrario, que está sustituyendo las viejas instalaciones de bombeo de diésel por instalaciones fotovoltaicas más competitivas económicamente. Agustín quería hacer un apunte mínimo. Un apunte mínimo, advirtiendo que soy muy radical en el aspecto del autoconsumo, el autoabastecimiento. Por eso lo he puesto en prioridad. El tema es tan simple como el siguiente. Si yo voy a construir una nave o voy a construir una casa, un edificio, yo quiero tener derecho a poner paneles solares térmicos para calentar el agua. Tengo derecho a poner paneles fotovoltaicos para autosuministrarme electricidad. Y en eso no tiene que meterse el sistema energético, es decir, la oferta. Otra cosa es, en el caso de la electricidad, esa interfase con el alimente que tiene que ser regulada técnicamente. Pero los requisitos, etcétera, etcétera, estarán de la mismo regulados en el campo de la demanda, por tanto, en el mismo campo edificatorio. Siempre al inicio de la electricidad fue así, hasta que ésta se convirtió en un producto comercial. Aparecieron las redes, etcétera, y aparecieron los problemas de la cogeneración. Pero insisto, el autoconsumo corresponde al lado de la demanda y el sistema de oferta, del otro lado, solamente se debe implicar en la interconexión eléctrica. Otro mundo es si ese autoproductor va a suministrar o no suministrar a la red que pase por allí. Eso es otro problema, es el problema de la generación distribuida. Por tanto, no confundamos conceptualmente la generación distribuida con las instalaciones propias, mías, para mi autoconsumo. Bueno, la última pregunta era la que planteaba Luis Crespo, que generosamente nos dice que nos va a regalar un nuevo estudio de transición energética. Supongo que va a ser ambicioso, porque si nos emplaza ambición, pues es que va a ser ambicioso. Lo leeremos con mucho interés. En todo caso, planteaba en el mundo de la gestionabilidad algunas cuestiones que yo creo que Natalia puede perfectamente responder. Gracias, Hugo. Gracias, Luis, por la aportación. Totalmente de acuerdo. No hay 2 megavatios o horas iguales, aunque la red no los pueda distinguir.
si han sido generados con tecnologías distintas, esos 2 megavatios-hora son distintos y, por lo tanto, la regulación los debe tratar de manera distinta. Como decías, hay fuertes complementariedades entre las distintas tecnologías de generación. Hacías mención al trinomio sol, viento y agua, del que en España disponemos en abundancia. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y esa realidad debe ser tratada adecuadamente por la regulación. ¿La regulación la trata bien? No. Estamos bajo el paradigma de la neutralidad tecnológica, amparado e impulsado por la Comisión Europea y, en concreto, por el paquete de invierno. Y tenemos que decir bien alto y bien claro que la gestión de su responsabilidad, que también, según la propia Comisión, es la de suministrar energía limpia, barata y segura, el regulador no puede renunciar a un instrumento fundamental, que es también a la planificación de qué tecnologías quiere que se incorporen al sector eléctrico. Puede haber momentos de manera puntual en el que el regulador sea indiferente, pero hay muchos otros en los que no lo es, porque, como tú bien decías, las distintas tecnologías aportan distintos servicios al sistema. Hay tecnologías que son gestionables, como la solar térmica, otras que no lo son, unas que lucen de día y otras que soplan de noche, con mayor o menor volatilidad, con mayor o menor gestionabilidad, capacidad de predicción, etcétera. Y esas distintas características, el regulador puede tener cierta preferencia por ellas y, por lo tanto, en ciertos momentos lo adecuado sería celebrar subastas que sean no neutrales, sino específicas en cuanto a la tecnología que quiere que se aporte. Por el contrario, las subastas tecnológicamente neutras lo que generan es el monocultivo tecnológico. Lo que se compite es sobre la base del precio por megavatio hora, sin distinguir megavatios hora. En cada momento se va a incorporar esa tecnología que al megavatio hora, sin tener en cuenta otras consideraciones, resulte más barata, y por lo tanto estaríamos renunciando a esa diversidad que es necesaria, que es imprescindible del suministro eléctrico. Y luego hay otra consideración adicional y que tiene que ver con los temas de competencia a los que mencionaba, a los que hacía mención antes José Donoso. Cuando ponemos a competir en una subasta tecnologías tan distintas, se pueden estar creando rentas excesivas, podemos estar generando una sobreretribución a ciertas tecnologías que tengan un coste por el megavatio hora distinto, y por lo tanto también contribuyendo al encarecimiento innecesario de la electricidad y renunciando a nuestro objetivo de conseguir suministro eléctrico no solo limpio y sostenible, sino también barato. Disculpa, Hugo, en el informe de CAPTE, uno de la larga lista, efectivamente se menciona y se defiende el que el regulador pueda recurrir a subastas que no sean tecnológicamente neutras. Bueno, pues muchas gracias a todos. Damos por concluida la mesa y, sin más, damos paso a la siguiente. Bien, pues buenas tardes. Continuamos con la segunda y última mesa de debate. En primer lugar, y como co-coordinadora junto con Hugo Morán, el secretario federal de Transición Ecológica de la Economía, quiero agradecer a todos los participantes en esta publicación. No son todos los que están, pero sí los que están son.
son las personas o algunas de las personas que están o que llevan colaborando y contribuyendo durante años con el Partido Socialista a construir nuestro modelo energético, nuestro modelo económico y con este nuevo último impulso a través de esa Secretaría Federal de Transición Ecológica de la Economía. Quiero agradecer también a la Fundación Pablo Iglesias porque rápidamente vio Rafa Simancas, su anterior director general, que este tema, el tema de la transición energética, era un tema importante, era un tema prioritario en la agenda política y hace casi ya un año me encargó que pusiera en marcha estos trabajos para poder llegar a la publicación que hoy presentamos. La publicación lo que trata es de mostrar lo que es algunas de las cuestiones fundamentales que los socialistas y desde la socialdemocracia defendemos en materia de política energética, ambiental y sobre todo en una política mirando al futuro. Lo que dijo Rafa en el inicio, que me parece lo fundamental, y es que el Partido Socialista tiene unos principios y unos valores muy fuertes, pero también tiene una capacidad de adaptación y de anticipación a lo que va a ser el futuro. Estamos diseñando políticas no para hoy, ni para mañana, ni para este periodo electoral, sino que estamos diseñando políticas para el futuro de España. Y como tal, que hemos querido aportar a través de esta publicación algunas de las cuestiones que consideramos fundamentales. El libro, que yo recomiendo, tiene una estructura diferente a lo que hoy estamos tratando en estas dos mesas, pero sin embargo, como la transición energética es una cuestión multidisciplinar, multidimensional, que es transversal a prácticamente todo el resto de políticas, creo que está bien la aproximación que hemos hecho hoy con esa primera mesa de por dónde empezar, cuáles son las cuestiones clave y fundamentales que hay que empezar a trabajar de manera inmediata, sin demora, y esta segunda mesa, a la que hemos llamado oportunidades sociales y económicas de la transición energética, porque desde nuestra óptica consideramos que es importante que el abordaje de cualquier política tenga una dimensión social y económica y de empleo. Social, creo que ya se ha defendido, nuestra presidenta lo pone siempre en el centro cada vez que hablamos de esta transición ecológica de la economía, de la necesidad de que sea una transición justa, de que en el camino, en esa transición, no haya ningún damnificado, y para eso hay que anticiparse y para eso hay que diseñar el futuro. Y en cuanto a la dimensión social también, está en el centro de nuestro interés la lucha contra la pobreza energética. Consideramos que la transición energética es una oportunidad, y es una oportunidad concretamente para las zonas rurales, para todas las comunidades autónomas, porque la energía se genera donde se genera. Y es donde hay la posibilidad de aprovechar el viento, de aprovechar el sol, de aprovechar el calor debajo de la tierra, que es una energía que casi nunca, de la que nunca hablamos, pero que también debemos empezar a hablar, como la geotermia. Y entonces consideramos la importancia fundamental de que apegado al territorio se puede generar empleo de calidad, y la transición energética es una oportunidad para ello. Y también en esta mesa queremos hablar de la necesaria cooperación institucional que tiene que haber entre el Gobierno central, los gobiernos autonómicos, locales y también, por supuesto, con todo el tejido empresarial para que se haga posible esta transición justa, esta transición con vistas al futuro y esta transición como anticipación a lo que va a ser la economía en unos años. Empieza la mesa. Mariano Bacigalupo es actual consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, de la CNMC, fue secretario general, si no me equivoco, también de la CNE, de la Comisión Nacional de Energía, y le hemos invitado a que participe en la mesa sobre oportunidades sociales y económicas de la transición energética y el papel también de los organismos reguladores para facilitar el camino que tenemos por delante. Le paso la palabra, Mariano, cuando quieras. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias al Grupo Parlamentario Socialista y a la Fundación Pablo Iglesias por la organización de esta
jornada que yo creo que ya se puede sin lugar a dudas constatar que es de sumo interés y muchas gracias naturalmente por permitirme participar en ella y deseo naturalmente concretar este agradecimiento muy en particular en los dos coordinadores de esta jornada, en la propia Pilar y en Hugo Morán. Bien, efectivamente uno de los aspectos relevantes tanto en la renovación del marco regulatorio del sector energético, en realidad de cualquier marco regulatorio, y también del que tiene que tener lugar en el sector energético en el marco del proceso de transición energética es la relevancia de los aspectos institucionales y de gobernanza. Alguna cosa ya se ha mencionado al respecto, el papel efectivamente de los organismos reguladores. Esto siempre ha sido así en perspectiva europea. No hay ningún paquete legislativo de la Unión Europea en los últimos 20 años que no haya en mayor medida dedicado una atención especial a los aspectos institucionales, a los aspectos de gobernanza, en definitiva a la contribución del papel de los organismos reguladores. Ya fuera, por ejemplo, a mediados de los 90, en el primer paquete, cuando se trataba de introducir competencia en los mercados energéticos de los Estados miembros de la Unión, ya fuera en el año 2003, con el segundo paquete, cuando se trataba de profundizar en la liberalización y sentar las bases, los cimientos de la construcción de un mercado interior de la energía, ya fuera hace ahora 9 años en el marco del tercer paquete, que es donde digamos hay una apuesta institucional más fuerte en la regulación europea, tanto en punto a las autoridades nacionales reguladoras a la hora de exigir a los Estados miembros que doten esas autoridades nacionales reguladoras de independencia respecto naturalmente de los agentes del propio sector, pero también de sus gobiernos, y también en la apuesta de crear lo que podría ser tal vez algo que sigue siendo, por cierto, objeto de debate, un embrión de regulador europeo que fue la creación de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea, de ACER. En el paquete de invierno, que vendría a ser, aunque no se lo denomina en la jerga habitual, cuarto paquete, algunos lo llamamos o lo llaman cuarto paquete. Naturalmente aquí también están presentes los aspectos institucionales y por tanto se sigue entendiendo que los aspectos institucionales no solamente son relevantes para liberalizar, no solamente son relevantes para la construcción de un mercado interior, sino que también son relevantes para la revisión del marco regulatorio y una revisión naturalmente, como digo, enderezada a la transición energética. Y, por tanto, forma parte del paquete de invierno, que es un paquete legislativo amplio, además de la revisión de la Directiva de Normas Comunes para el mercado interior, del Reglamento del Mercado de Electricidad. También se aborda una reforma del Reglamento de creación de ACER, de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de los Estados miembros. Y a ellos a lo que voy a dedicar unos minutos. ¿Cuál es el sentido de la reforma del reglamento de ACER en el marco del paquete de invierno? Bueno, son fundamentalmente, hay más cuestiones, ¿no? Pero el tiempo es limitado y, por tanto, debo tal vez centrarme en las que juzgo más relevantes. 4 aspectos clave en la reforma de ACER en el marco del paquete de invierno, cuestiones todas ellas que están naturalmente ahora, como también sucede, por ejemplo, con la revisión del reglamento de renovables, que también forma parte del paquete de invierno, también una iniciativa normativa que actualmente está en trílogo y que, por tanto, está, digamos, en evolución permanente porque están las distintas instituciones consensuando la aproximación de cada una de ellas a estas iniciativas legislativas. Fundamentalmente, como digo, cuatro vectores en la reforma. Un primer vector, naturalmente, es el del propio futuro de ACER, ¿no? ¿Qué se quiere que sea ACER en el futuro? Se quiere que siga siendo lo que es, fundamentalmente, una agencia de cooperación de reguladores nacionales, donde, por tanto, digamos, pivotan con vida propia relevante los reguladores nacionales y, básicamente, con las competencias que ya se le atribuyeron a esta agencia en el tercer paquete, en el año 2009, con unas competencias decisorias todavía muy limitadas.
producto, insisto, de ese protagonismo que aún se reserva a los reguladores nacionales. Se pretende, por el contrario, que transformar ACER en un verdadero y genuino regulador energético paneuropeo, con competencias decisorias propias, que vaya asumiendo competencias de los reguladores nacionales, que por tanto, en cierto modo, las vaya desplazando el protagonismo de los reguladores nacionales, o una tercera opción, como siempre que hay una opción extrema, bueno, mantenimiento del statu quo, transformación radical del statu quo, pues naturalmente siempre que habrá una solución intermedia, que es la de mantenerla como una agencia de cooperación de reguladores nacionales, pero con competencias y responsabilidades nuevas, con un incremento de competencias y responsabilidades. Bueno, esta es la opción de la Comisión en la propuesta que formula en el marco del paquete de invierno, es decir, no avanzar aún hacia la creación de un verdadero regulador energético paneuropeo, mantener la estructura actual como una agencia de cooperación de reguladores nacionales, pero con nuevas competencias, nuevas responsabilidades, que, por cierto, le dedicaré en un instante una mirada también a estos aspectos. Naturalmente no es del todo pacífico, nunca lo es cuando se trasladan competencias desde el ámbito nacional al ámbito supranacional. Esto nunca es inocuo y, por tanto, nunca es una decisión enteramente pacífica. Pero bueno, ya veremos exactamente qué ocurre con estas cuestiones. Pero, en todo caso, punto de partida, ACER seguirá siendo en lo esencial una agencia de cooperación de los reguladores nacionales, que seguirán teniendo un papel relevante en el seno de la agencia, y por tanto no podremos todavía calificar a ACER de un verdadero regulador energético paneuropeo. La segunda cuestión, después de hablar de la naturaleza de ACER, es cuál es el modelo organizativo de ACER, en qué medida se revisa el modelo organizativo de ACER. Tiene mucho que ver con un tema que hemos mencionado anteriormente. La Agencia de Cooperación de los Reguladores Energéticos Nacionales es un modelo de agencia atípico en el ámbito de la Unión Europea. ¿Por qué atípico? Porque en su estructura de gobernanza juegan un papel relevante instituciones nacionales, en este caso los organismos reguladores nacionales. Esto no es lo habitual en otras agencias descentralizadas de la Unión Europea, y de ahí que el modelo organizativo de ACER sea singular y sea parte del modelo organizativo habitual de las agencias europeas, donde no hay un órgano de gobierno en el que participen instituciones nacionales, digamos, con capacidad codecisoria en el seno de esa estructura de gobernanza. Y, por tanto, en la medida en que todavía ACER evoluciona desde una agencia de cooperación de reguladores nacionales hacia, tal vez, el futuro, un verdadero regulador supraenergético nacional, la cuestión que naturalmente se plantea es la de cómo se delimitan los poderes entre el Consejo de Reguladores, que es el órgano en el que están representados los reguladores nacionales, y el director de la agencia, que, digamos, representa la visión europea. Sobre este punto hay debate en el ámbito del trílogo, es decir, en el procedimiento legislativo actual. Hay debate entre quienes pretenden conservar el poder del Consejo de Reguladores, por tanto de los reguladores nacionales, y de quienes quieren, digamos, en la medida de lo posible, trasladar parte del poder decisorio desde el Consejo de Reguladores al director, de tal modo que éste pueda también tomar decisiones con independencia del Consejo de Reguladores. Aquí, en particular, lo que se discute en el trílogo, el procedimiento legislativo, por tanto, es si las enmiendas que a las propuestas de decisión pueda someter, que el director de la agencia someta al Consejo de Reguladores, y que, como digo, sean objeto de enmienda por parte del Consejo de Reguladores, si esas enmiendas tienen carácter vinculante para el director, o simplemente el director tiene que tenerlas en cuenta, pero sin que esté genuinamente vinculado por ellas. Bueno, este es un punto sobre el que todavía hay debate.
El tercer vector es, ya lo mencioné anteriormente, es el de las nuevas competencias de la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía. Desde su creación en el 2009 ya se han ido, por cierto, es decir, no se produce por primera vez ahora en el marco del paquete de invierno un incremento de sus competencias. Algunas competencias ya se han añadido desde el año 2009, concretamente en materia de supervisión de mercados mayoristas con el reglamento REMIT y también en materia de infraestructuras energéticas transfronterizas con un reglamento de la Comisión, un reglamento delegado del año 2015, pero el paquete de invierno da un paso más y atribuye nuevas competencias, incluso decisorias, no puramente consultivas, a la agencia, tanto muy importante en materia de códigos de red y directrices metodológicas, también en relación con decisiones de las autoridades reguladoras nacionales, de los gestores de las redes de transporte, de los TSOs y en materia de seguridad de suministro, muy relevante. Bueno, aquí hay un debate, sobre todo porque la Comisión incluso plantea atribuir a la ACER una competencia genérica en relación con asuntos regulatorios con implicaciones transfronterizas, que es efectivamente un título competencial muy abierto, y esto naturalmente genera urticaria en algunos, en particular en algunos Estados miembros, y entre ellos hay 4, entre ellos España, junto con Francia, Italia y Alemania, que rechazan radicalmente que se pueda atribuir un título competencial tan abierto, tan genérico a la agencia. Y dado el escaso tiempo disponible, termino con una cuarta cuestión también relevante, que es sobre si los procesos de coordinación regional, los procesos de integración regional que tienen lugar en el marco de la construcción del mercado interior europeo de la energía, si esos procedimientos decisorios a escala regional que afectan a más de un regulador nacional, pero no a todos ellos, sino a los de una región europea determinada, de si esos procesos decisorios deben también incorporarse, integrarse, subsumirse en la estructura institucional de la agencia o deben permanecer al margen de la agencia y, por tanto, en el ámbito de responsabilidad exclusiva de los reguladores nacionales afectados. La Comisión aquí también en aras de ir reforzando a ACER y de, ese paulatino proceso de transformación gradual de ACER en un regulador energético supranacional, propone integrar esos procesos decisorios a escala regional que afectan a un grupo de reguladores nacionales en el seno de la estructura institucional de ACER, aunque permitiendo que las decisiones que afecten a escala regional sean presentadas al Pleno del Consejo de Reguladoras por un subcomité regional integrado por los reguladores nacionales afectados, mientras que algunos Estados miembros, entre ellos aquellos a los que me he referido, que en materia de reforma de ACER han acudido con una hoja de ruta común, Alemania, Francia, Italia y España, se oponen a que estas tareas, estos procedimientos decisorios a escala regional se integren formalmente, bien que con estas modulaciones a las que me acabo de referir se integren en la estructura de gobernanza, en la estructura institucional de la propia agencia. Bueno, hay otras cuestiones no menores que se abordan en la revisión del reglamento de ACER, pero bueno, creo que nos llevaría demasiado lejos. El tiempo disponible es el que es, creo que ya lo he extralimitado, de modo que por ahora me detengo aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Mariano. También en el libro está el artículo completo en el que se puede ver en profundidad todo lo que nos ha explicado esta tarde y algunas de las cuestiones que han quedado pendientes, pero sí que se trataba de al menos dar esa pincelada de todos los elementos que forman parte y que hay que ir modificando y que hay que ir cambiando para abordar la transición energética. Ahora le paso la palabra a Álvaro Abril. Él es el coordinador del área de transición ecológica de la economía del Partido Socialista Obrero Español. Es muy importante para nosotros ligar la transición energética, el cambio climático, el desarrollo sostenible, el desarrollo rural, el desarrollo local, y esa es la parte que él ha desarrollado en este libro, y simplemente le doy la palabra. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a la Fundación Pablo Iglesias por invitarme, a Hugo. Yo generalmente suelo estar en aquel lado, detrás. Todos los que me